Mientras tanto, voy a darle la bienvenida y un agradecimiento especial a Juan Carlos Vázquez. La clase que ustedes van a escuchar hoy es magistral, es un tema muy apasionante como lo es la averrometría. Juan Carlos es director de Oculus para Iberia, es especialista en productos y aplicador clínico de Oculus con más de 33 años de experiencia en la industria oftalmológica. Igualmente es speaker tanto en seminarios de congresos españoles como en universidades latinoamericanas, impartiendo seminarios y clases sobre las nuevas tecnologías aplicadas para el diagnóstico de patologías oculares. Entonces, Juan Carlos, es un inmensísimo placer volver a escuchar tu clase, que ya la he escuchado unas cuantas veces. Siempre aprendemos cosas nuevas y bueno, creo que este es un tema que es apasionante y que de repente para los residentes de posgrado va a ser de mucha importancia porque son cosas que a veces uno no ve, ¿no? Sino ya cuando uno está ya un pelo más adelante. Entonces, de verdad que espero que la aprovechen bastante. Entonces, ahora sí, bienvenido. Vamos a hablar sobre aberrometría corneal y total por parte de Juan Carlos Vázquez de Oculus Iberia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar esta tarde aquí con nosotros. Ya sabemos que allá es casi medianoche. Pues buenas noches, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la doctora Briceño y al doctor Barroso por su invitación a participar en estos ciclos y siempre dispuestos. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana por organizar estos cursos y contar siempre con nosotros también. Y bueno, y a nuestros compañeros, el agradecimiento a nuestros compañeros de ACM de Venezuela, bueno, que son probablemente de los distribuidores más activos y más proactivos que tenemos en el tema de formación en Latinoamérica, lo cual siempre es un gusto y un placer añadido. Bueno, pues esta noche, esta tarde para ustedes, perdón por lo de esta noche, la idea es, lo que estábamos comentando, la idea es, bueno, intentar aclarar conceptos en cuanto a la aberrometría, intentar quitar el miedo que se suele tener cuando se habla de aberrometría porque puede parecer muy complejo y lo que vamos a intentar por todos los medios es dar una simplificación grande de lo que es, una explicación de qué es lo importante y qué es sobre lo que se puede hacer algo y ver cómo se puede trabajar con la información que, bueno, que los equipos, tanto los nuestros como otros equipos que hay en el mercado, pueden aportar para trabajar con la información de la aberrometría y tomar decisiones pues, que puedan finalizar en una mejor calidad visual del paciente, tanto fundamentalmente a nivel de cirugía de cataratas con el tipo de lente más adecuada y en el tema de cirugía refractiva, pues bueno, pues un poco bueno, cómo se puede optimizar o cómo se podría analizar la calidad visual del paciente después de estas cirugías. Cuando hablamos de la aberrometría corneal, lo primero, bueno, a nivel de introducción es saber que inicialmente se utilizaba para aplicaciones astrofísicas y que se mide las distorsiones de frente de ondas que ocurren cuando la luz viaja a través de la atmósfera y entraba en las lentes de un telescopio. Esto es aplicando el principio de óptica adaptativa para corregir esas aberraciones, esas distorsiones que se tenían. La Universidad de Heidelberg fue la primera que utilizó y aplicó estos principios astrofísicos de frente de onda para uso oftalmológico. Y este señor que tienen ustedes ahí, que es el profesor Josep Vile, es el culpable de que esta noche, en gran parte, es el culpable de que esta noche estemos aquí hablando de este tema porque fue la primera persona que empezó a aplicar estos conceptos para intentar entender un poquito mejor la calidad de imagen visual y las distorsiones que el globo ocular va sufriendo a lo largo, a través, digamos, de todos sus medios. Cuando hablamos de las aberraciones, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que son distorsiones refractivas que limitan la visión de un ojo sano a menos del límite retiniano, que no van a mejorar con correcciones convencionales, con correcciones con gafas, solamente podríamos mejorar parte de ellas, las de bajo orden, que con lentes de contacto rígidas se pueden compensar, pero solo parcialmente, normalmente porque el menisco lagrimal interno que quedaría con la lente intraocular regularizaría la superficie de la córnea y haría que mejorase un poquito, pero solamente parcialmente. Y hay que tener en cuenta que algunas cirugías pueden empeorar o modificar la presencia de estas aberraciones. A la hora de medir las aberraciones oculares, se suelen utilizar ahí diferentes métodos, pero bueno, los más usuales aplicados a oftalmología son el aberrómetro de Chernin
Y los más usados dentro de todo esto son el de trazado de rayos, el de ray tracing o los aberrómetros de Harman-Schmidt. Y una vez que hemos hecho las mediciones, bueno, pues hay diferentes maneras de representar estas medidas que se hacen con los aberrómetros. Bueno, los más conocidos son la pirámide de Cernicke, los polinomios de Cernicke, que hoy intentaremos hablar un poquito de ellos y simplificarnos. Los RMS, el Root Mean Square, el PSF, MTF y la proporción de Strel. Es, digamos, lo más habitual en cuanto a interpretación o en cuanto a presentación de esos datos que hemos medido con los aberrómetros. ¿Cómo funciona un aberrómetro? Lo que vamos a ver es que el aberrómetro permite conocer la función de aberración del frente de ondas, nos va a presentar esos mapas. Vamos a tener la posibilidad, mediante operaciones matemáticas, de obtener el PSF, el punto de función, que va a representar la distribución de la energía en cada uno de esos puntos en los que van a llegar a la retina. Y luego, conociendo ese PDSF y aplicando a cada punto de la imagen de prueba una operación matemática que se llama convolución, podremos calcular la imagen que se forma en la retina con todos esos puntos y con la distorsión de cada uno de esos puntos. Este es el efecto que tendría cada una de esas aberraciones de la pirámide de Cernique sobre un punto, sobre los diferentes puntos de la imagen, definiéndolos en dos partes, en la parte que serían las aberraciones de bajo orden y las aberraciones de alto orden, y eso sería individualmente el efecto que en conjunto llevarían a la distorsión total de la aberración ocular que tuviera el paciente. Las aberraciones son, hablábamos antes, anomalías refractivas que van a degradar esa calidad de imagen y que evidentemente a mayor diámetro de pupila, pues mayor cantidad de aberraciones van a entrar dentro de esa función óptica. Entonces, la pupila, a mayor pupila siempre vamos a tener evidentemente mayor cantidad de aberraciones a tener en cuenta. Las aberraciones de bajo orden son desenfoque y astigmatismo. Y dentro de las aberraciones de alto orden, las más importantes, lo más importante es tener en cuenta que vamos a tener una mayor contribución en ellas, es la más importante de cara a una degradación de imagen, que son más significativas una vez que se han corregido los defectos refractivos, o sea, las aberraciones de bajo orden son las que nos van a quedar. Son más significativas cuando tenemos unas patologías corneales o unas alteraciones corneales, bueno, por patologías o por cirugía, y que son más significativas también en casos de problemas con lentes multifocales implantadas que no estén adecuadas, digamos, para compensar lo que tuviéramos en córnea. Si hablamos de un ojo sano, en un ojo sano las aberraciones de bajo orden deberían de ser las de segundo orden, el 85% del error aberrométrico. Entre la esfera y el cilindro tendríamos ese 85% del error que lo podríamos corregir con refracción. Y si ese ojo es sano, en esa compensación normal, en las aberraciones de alto orden deberían de suponer no más del 15% de ese error. Teniendo en cuenta que lo fundamental y las que más se va a notar el paciente van a ser siempre el astigmatismo irregular, el coma, sobre todo de tercer orden, aunque también influirá el de quinto orden, y la aberración esférica de cuarto orden, sobre todo, aunque también influirá la de sexto orden. Ahí es donde está, digamos, todo el pastel de lo que la aberrometría tendría en un ojo sano. Teniendo en cuenta que si este porcentaje se nos invirtiera, si tuviéramos un 15% sería lo que pudiésemos corregir con esfera y cilindro y un 85% o un 70% lo tuviéramos en aberraciones de alto orden, pues evidentemente se comprometería mucho la calidad visual del paciente y sería muy difícil que tuviera una buena agudeza visual o corregirle para una buena agudeza visual. Aquí les presento la famosa pirámide de Cernique, que hoy vamos a intentar de desglosar un poquito y entender un poquito y sobre todo vamos a intentar de ir a la parte importante de esta pirámide de Cernique. Ahí a la izquierda tenemos los órdenes, el orden cero, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto, quinto, podemos llegar hasta octavo, hasta décimo orden, hasta donde quisiéramos. Y abajo tenemos las frecuencias. Las frecuencias tenemos frecuencia cero, la uno y menos uno, 2 menos 2 y demás. Hasta el segundo orden vamos a tener las aberraciones de bajo orden, que fundamentalmente luego lo veremos, nos centraremos en el segundo orden solamente. Y a partir de ahí tenemos las aberraciones de alto orden que, bueno, ya les explico que no tiene mucho sentido que analicemos aberraciones, salvo en casos excepcionales, a más de un sexto orden, porque cuanto mayor es el orden y cuanto más periféricas, más hacia los extremos son las aberraciones, menos impacto tienen en la calidad visual. Con lo cual, bueno, pues nos deberíamos de centrar en las más importantes que son las que más impacto van a tener.
Bueno, pues cuando estábamos hablando de los órdenes, teníamos a la izquierda el segundo orden y tercer orden y abajo tenemos la frecuencia. Bueno, ¿y qué significa la frecuencia? Pues la frecuencia significa los ejes de simetría que tengamos. Cuando estamos en una frecuencia cero, significa que tenemos una rotación simétrica, que no tenemos ejes de simetría, con lo cual vamos a tener un solo componente. No vamos a tener aquí función de seno y coseno, que serán los que ya empezaríamos a tener hacia los laterales. En este caso es rotación simétrica y eso significa que es frecuencia cero. Cuando nos vamos a frecuencia uno y menos uno, como tenemos en el coma, es porque tenemos un eje de simetría. Tenemos un eje que nos está partiendo, digamos, esa imagen en dos. Si nos fuésemos a frecuencia 2 o menos 2, tendríamos en este caso el astigmatismo, que tenemos dos ejes de simetría, y a partir de ahí pues ya tendríamos eso, tendríamos el trifoil, tendríamos el cuatrifoil, el pentafoil, dependiendo de la cantidad de ejes de simetría que tuviéramos y de cómo troceásemos, digamos, ese pastel que estamos viendo, que la aberración estamos viendo. Cuando hablamos de las aberraciones de bajo orden, el cero, el orden cero es el pistón, que es donde vamos a empezar a medir. Bueno, pues el valor es cero, no tiene significativo, no significativo para nosotros. Cuando hablamos del orden uno es el tilde de inclinación, que lo que nos va a describir es el decalaje que vamos a tener en el equipo de medición entre la medición del frente de ondas por la línea de fijación y el eje de medición del aberrómetro. O sea, entre cómo fija el paciente y cómo mide el aberrómetro. Ese tilt es el que nos va a dar y para nosotros eso no tiene ninguna importancia, eso no es algo que tengan que mirar. A partir del segundo orden es donde sí que empieza ya la importancia. En el segundo orden tenemos a rotación simétrica, la parte el central, el cero, tenemos la esfera y luego tenemos el astigmatismo, que sería el 2 y el menor 2. Aquí lo que tenemos es la refracción del paciente. Lo que es importante es que si estamos midiendo la refracción del paciente con un aberrómetro de toda la vía óptica, a partir de las aberraciones de segundo orden podríamos sacar esa refracción y teniendo en cuenta que lo podríamos analizar al diámetro de pupila que quisiéramos, de manera que podemos ver los refractómetros nos dan normalmente el diámetro, con el diámetro de pupila de 3 que es una pupila efectiva, y nos dan la medida solamente ahí. Con un aberrómetro la ventaja que tenemos es que podemos analizar y podemos ver, que luego veremos algún caso, cómo se puede modificar la refracción entre la visión diurna y la visión nocturna del paciente si al dilatar esa pupila, pues están cambiando esas aberraciones de segundo orden. A partir de ahí ya tenemos lo que serían las aberraciones de alto orden. Tercer orden y el cuarto orden, sobre todo, es donde vamos a tener la mayor importancia. Hablábamos antes que cuanto mayor es el orden y cuanto más periféricas las aberraciones, menos impacto van a tener en la calidad visual del paciente. Con lo cual es bueno saber que nos tendríamos que centrar en las aberraciones de alto orden, fundamentalmente entre el tercer y el cuarto orden a nivel individual para analizar el impacto que estén teniendo. Entonces aquí es donde estaría la parte de la chicha importante a analizar individualmente, porque cuando luego hablamos de aberraciones del estudio de aberraciones colectivos, lo que serían los RMS, que luego lo veremos, pues ya estamos hablando del cómputo general de todas ellas. Aquí es analizarlo de manera individual. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es sobre todo a la hora de entender cómo se nombran a esas aberraciones. Vamos a tener, por ejemplo, con el coma es el Z31, el coma horizontal, y lo que tenemos es que siempre vamos a tener primero el nombre de la aberración, abajo vamos a tener el orden, que en este caso es el orden 3 porque está en la tercera línea, en el tercer orden, y arriba tenemos la frecuencia, que en este caso es el Z3 1 porque es el coma horizontal. Si fuese el coma vertical sería el Z3 - 1. Entonces, eso simplemente para que siempre, cuando aparte de cuando se nos está dando el nombre de la aberración, cuando se nos da la nomenclatura completa, por ejemplo, Z3 1, pues saber que eso es el coma y que es el coma vertical o el horizontal. Cuando hablamos del Z40, pues sería de cuarto orden y sabemos que es la aberración esférica. Y luego, por otro lado, tenemos la magnitud, que es el valor individual, la magnitud individual de cada una de esas aberraciones. Bien, hablábamos Z3 1 y -1, sería el coma horizontal y el coma vertical. En este caso aprovecho porque están viendo que en el coma vertical tenemos, digamos, la línea amarilla en horizontal. Bueno, la línea amarilla es el vector comático, que es el que separa, en este caso, el eje de simetría, el que separa la parte que el coma, hay una parte de la imagen que nos la desplaza hacia atrás y otra parte que nos la desplaza hacia adelante. Entonces, esa línea amarilla es la que nos marca ese vector en el que se van a separar esas imágenes. Y cuando hablamos del eje comático, que por eso se habla de que este es el coma vertical que vemos ahí a la izquierda,
El eje es la línea que atraviesa desde el punto más elevado al punto más deprimido, que siempre son así perpendiculares al vector comático, en el coma. Por eso es importante, sobre todo cuando se va a hablar de anillos intracorneales, el tener claro cuál es el eje comático y cuál es el vector comático, porque es diferente. Uno es donde vamos a buscar la incidencia del anillo y otro es donde se va a hacer la incisión. Entonces, no confundir el eje y el vector comático es importante. Bueno, aquí hablamos del coma, de Z3, 1 y -1. Si no fuéramos al trifoil, estamos hablando del Z3, 3 y el Z3 3, que ya tendríamos tres ejes de simetría. La aberración esférica comentábamos, es el Z4, 0, cuarto orden y rotación simétrica. El astigmatismo de segundo grado tenemos el Z4, 2 y -2, con sus dos ejes de simetría, y así iríamos teniendo todas las aberraciones con la nomenclatura correspondiente, el tetrafoil, pentafoil y demás. Pero básicamente, como primer punto a tener claro, lo que yo les diría es que consideremos que la parte importante a analizar, aquí es donde va a estar la parte importante a tener en cuenta y el peso importante de las aberraciones que van a impactar sobre la calidad visual del paciente. El segundo orden, hemos hablado que era la corrección de la refracción, la esfera y el cilindro. Y a partir del tercer y el cuarto orden, esa parte central es donde está realmente la parte importante a tener en cuenta. Y sí es importante también, porque es uno de los errores que nos solemos encontrar, que no se confunda magnitud con RMS. Cuando hablábamos de magnitud era el valor de una aberración individualmente, o sea, la magnitud individual de cada una de esas aberraciones. Cuando hablamos de RMS es un promedio estadístico que hacemos cuando queremos promediar varios valores. Por ejemplo, podemos promediar el RMS de todas las aberraciones de tercer orden o de todas las aberraciones de cuarto orden. Podemos promediar y hacer el RMS de las aberraciones de bajo orden o de las aberraciones de alto orden, con todos sus órdenes, hasta el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Podemos hacer RMS de diferentes opciones. Incluso con el coma, podemos tener el coma horizontal y el coma vertical, y si lo que queremos saber es exactamente la magnitud total de ese coma, pues lo que haríamos sería hacer el RMS de la magnitud del coma horizontal y de la magnitud del coma vertical, que ahora vemos cómo se va a hacer, y luego el eje ese sería el valor del RMS y el valor del coma total, y tendríamos que vectorizar el eje para saber exactamente cómo se compensan esos dos ejes de simetría. Cuando hablamos de RMS, RMS es una media cuadrática, es el root mean square. Es un promedio estadístico que se obtiene con la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los valores que queramos promediar, así es como se hace. Comentábamos que es un valor estadístico y que tiene un valor absoluto. Y si tuviéramos un sistema óptico ideal que fuese perfecto, cosa que no existe, que sabemos que no existe, el valor del RMS debería ser cero. Esa media cuadrática debería ser cero. Bueno, eso sabemos que no lo vamos a tener. Pero bueno, ¿cómo son los efectos ópticos de las aberraciones? ¿Qué es lo que pasa con las aberraciones? Pues lo que pasa es que si tuviéramos un ojo perfecto, veríamos un punto de luz. Si miráramos a un punto de luz, veríamos como un punto focal bien perfectamente nítido y perfectamente definido, como vemos en esa imagen. Eso es lo que deberíamos de ver, cosa que normalmente es la que no va a suceder. Las aberraciones van a cambiar ese foco de luz. Las aberraciones van a ser más prominentes en condiciones oscuras o atenuadas, porque van a haber más diámetro de pupila y van a entrar a desarrollar su función más cantidad de aberraciones para tenerlo. Y luego, bueno, pues por ver cómo sería alguno de esos efectos, hablábamos antes que el coma es una imagen tipo cometa, que al desplazarnos una parte de la imagen hacia atrás y otra hacia adelante, pues es como si se desplomara la imagen hacia atrás y estuviéramos viendo una parte más alejada y otra parte más cerca. Y es una imagen parecida a un cometa. Cuando hablamos del trifoil, lo que va a ocurrir es que esos tres ejes de simetría nos van a dispersar la imagen hacia tres direcciones diferentes. Cuando hablamos de la aberración esférica, pues lo que va a crear son unos halos, unos destellos y unas imágenes fantasma con un emborronamiento periférico y con una pérdida de sensibilidad al contraste, al no poder definir esos límites de definir perfectamente la barra de sensibilidad al contraste. Y bueno, y luego la mala noticia es que las aberraciones generalmente no ocurren solas. Lo que tenemos es que se van añadiendo y se van superponiendo unas con otras. Cada vez hay un mayor cúmulo de aberraciones que van computando unas con otras. Y el resultado es una mala calidad visual en general, si ya estamos pasando de ese 15% en ese reparto que hablábamos antes del error aberrométrico entre lo que sería la esfera y el cilindro y lo que serían las aberraciones de alto orden.
También es curioso por tener en cuenta que dentro de ese efecto óptico aquí podemos ver cuatro pacientes diferentes con cuatro mapas de fase diferentes, porque tienen cada uno sus aberraciones, con cuatro PSFs diferentes y, sin embargo, cuando hacemos por convolución la configuración de la imagen, vemos que en este caso pues todos tienen un 20-20 a pesar de que son diferentes aberraciones. O sea, con diferentes aberraciones hay que tener en cuenta que podemos tener iguales calidades visuales o iguales agudezas visuales. Entonces, esto es importante porque las aberraciones no vamos a encontrar a dos pacientes que tengan exactamente las mismas aberraciones, pero sí vamos a encontrar dos pacientes que teniendo diferentes aberraciones pues vayan a tener mismas calidades o mismas agudezas visuales. Y dentro de las aberraciones hay que darle especial atención, y yo les diría que siempre para mí es la más importante, a la aberración esférica hay que darle mucha importancia. Es la aberración de alto orden que describe la presencia de un gradiente de poder en el centro y en la periferia del área pupilar funcional. Básicamente, por definirlo, lo que vamos a tener es una aberración esférica negativa, en la que vamos a tener un mayor poder refractivo en el centro que en la periferia. Si tuviéramos una aberración esférica neutra, todos los rayos convergerían exactamente en el mismo punto y cuando tenemos aberración esférica positiva, pues tenemos un mayor poder refractivo, un efecto miópico en la periferia que en el centro. Así sería como se nos va a determinar la aberración esférica de los pacientes siendo positiva, neutra o negativa. La aberración esférica es importante saber que la podemos representar de diferentes maneras. Hemos visto cómo se representaba en los polinomios de Zerniche, en el polinomio de Zerniche que en el Z40, en el que tenemos que el valor está en micras y que sabemos que a diferentes diámetros de pupila pues vamos a tener una modificación de esa aberración esférica. Cuanto menor sea la pupila, menor será la aberración esférica y cuanto mayor sea la pupila, mayor será la aberración esférica. Teniendo en cuenta que si tenemos una aberración esférica compensada entre lo que tengamos entre córnea y cristalino o entre córnea y lente intraocular, pues vamos a optimizar mucho esa calidad visual. En cuanto empecemos a tener aberración esférica positiva o negativa, pues esto empezará a cambiar. Y esto lo podemos ver también, la aberración esférica también se puede expresar como aberración esférica longitudinal y se va a medir en dioptrías. Bueno, pues antes hablábamos de la diferencia que había entre los rayos periféricos y los rayos paraxiales y aquí tenemos la aberración esférica longitudinal. Bien, pues esta aberración esférica longitudinal, por ejemplo, en el caso de que fuese inducida por una lente, esa aberración esférica un poquito positiva, inducida por una lente tipo EDOF, una lente que induzca aberración esférica para hacer un foco elongado, pues lo que tendríamos es que nos daría una pequeña sensación de acomodación, tendríamos a lo mejor en 0,75 una dioptría como mucho, porque nosotros podríamos compensar, podríamos hacer esa longitudinalidad que tiene muy grande, con lo cual tendríamos un rango acomodativo muy grande, pero tendríamos una pésima calidad visual, porque a mayor aberración esférica tendríamos peor calidad visual. Entonces, por eso es por lo que cuando se habla de lentes de foco elongado, de foco extendido, lo que se busca es el equilibrio entre lo que no va a penalizar por calidad visual, pero lo que sí va a optimizar para poder trabajar de cerca. Entonces ahí es donde está la magia de esto y sobre todo es donde está el truco de que una lente EDO vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Porque la aberración esférica aumenta la profundidad de foco, pero hay una pérdida de la calidad visual. Cuando hablamos del globo ocular, la córnea, la parte de la córnea aporta al dióptero ocular una aberración esférica en torno, en un ojo sano, un ojo normal, en torno a un más 0,27 de aberración esférica en una zona de 6 milímetros de estudio de la córnea. Y eso debería de permanecer estable a lo largo de la vida del paciente, salvo pues, el desarrollo de una enfermedad tipo estasia o salvo una cirugía corneal. Salvo en esos casos, pues más o menos la aberración esférica de la córnea se va a mantener constante y debería de ser, siempre va a estar, normalmente va a estar entre valores de 0,150 a 0,300 y el promedio más o menos, la mayoría, sobre el 0,27. Bien. Luego lo que tenemos es que en las personas jóvenes la aberración esférica positiva que tiene la córnea, que hemos estado viendo, está compensada por una aberración esférica negativa del cristalino. Cuando el cristalino todavía es muy delgado, induce una aberración esférica negativa en torno al menos 0,27, con lo cual entre lo que tenemos en la córnea y ese cristalino joven, pues las personas jóvenes tienen una aberración esférica compensada, por eso suelen tener una muy buena calidad visual. Pero con el envejecimiento el cristalino va engrosando y va disminuyendo esa aberración esférica negativa que había,
de manera que en torno a los 40 años más o menos esa aberración esférica se neutraliza y se empieza a positivizar, de manera que en torno a los 60 años pues deberíamos de tener una aberración esférica ya positiva de más 0,13 aproximadamente, que sumaríamos a la aberración esférica que tiene la córnea de más 0,27, con lo cual tendríamos una peor calidad visual porque tenemos un mayor aumento de esa aberración esférica. Esto en condiciones normales. Pero sí es importante que sepamos que la aberración esférica es la aberración dominante, que clínicamente es la más importante y es la que más va a notar el paciente porque le va a hacer un prejuicio importante sobre la sensibilidad al contraste. No genera varios puntos de dispersión, no un punto focal único, disminuye la nitidez, la calidad de visión, el detalle, la definición que en la visión. Y genera un halo periférico, bueno, con un ligero emborronamiento que a mayor diámetro de pupila por la noche, pues evidentemente se va a agudizar todavía más. Porque hay que tener en cuenta que la aberración esférica tiene un impacto directo sobre, o sea, perdón, el diámetro de la pupila tiene un impacto directo sobre esa aberración esférica y lo que hablábamos que a mayor pupila, mayor cantidad de aberración esférica. Debido a la aberración esférica, lo que vamos a tener, como lo comentábamos antes, son diferentes puntos distribuidos en la retina focales y por lo tanto, pues lo que estamos viendo es que hay una peor calidad visual cuanto mayor aberración esférica tenemos. Y aquí tenemos un ejemplo a la izquierda con mayor aberración esférica, cómo hay una pérdida de sensibilidad al contraste y de definición, y a la derecha con menor aberración esférica o prácticamente neutra, cómo los detalles son mucho más nítidos y cómo la sensibilidad al contraste aumenta de manera importante. Hablábamos antes de las lentes de foco extendido y bueno, lo que hay que tener en cuenta con ellas es que usan la aberración esférica para aumentar la profundidad de foco, pero intentando mantener una agudeza visual de lejos óptima, parecida a la de una monofocal, y minimizando las disfotopsias que serían consecuencia de otro tipo de lentes como las lentes difractivas. Es muy importante tener en cuenta que la aberración esférica de la córnea va a tener un análisis, debería tener un análisis importante previo a la cirugía para indicarla o no, porque si debemos de suponer que en torno a los 2 milímetros, 3 milímetros de diámetro pupilar central, perdón, de diámetro en la córnea, deberíamos de tener una aberración esférica prácticamente neutra, de manera que si eso es así y se implanta una lente DOF, la lente DOF sí va a poder, con la profundidad de foco que le va a dar, con el rango de aberración esférica pequeño que le va a dar, pues conseguiríamos eso. La parte central sería cero, pues sumarle la aberración esférica que le está dando la lente. Pero si tenemos en la córnea una parte central, 2 milímetros, 3 milímetros centrales, que la aberración esférica no está prácticamente neutralizada, sino que ya tenemos una magnitud un poquito más importante, pues puede ser que al sumarle la de la lente, pues ya el paciente no esté contento. Por eso sería importante que los fabricantes nos aportaran el dato no solamente de la aberración esférica que tiene la lente a 6 milímetros, que es lo que suelen declarar, sino en el caso de la SEDOF, cómo es la aberración esférica que inducen en la parte central para poder jugar con eso en el caso de cada una de ellas con el paciente para el paciente más adecuado. Es también importante la motilidad pupilar para el rendimiento, porque evidentemente si la pupila no alcanza los diámetros pequeños que necesitaríamos para jugar con eso, son diámetros grandes, pues no va a funcionar tampoco una lente DOF. Y luego saber que a día de hoy hay plataformas de lentes que trabajan con aberración esférica positiva, otras trabajan con aberración esférica negativa, o sea, intentando dar ese rango de profundidad de foco hacia adelante o hacia atrás. Y luego hay unas nuevas plataformas que ya empiezan a combinar aberración esférica positiva y negativa entre la aberración esférica de cuarto orden y de sexto orden, de manera que lo que intentan es no sumar toda la aberración esférica desde el punto focal hacia adelante a positivo o hacia detrás a negativo, sino repartir una parte a negativo y una parte a positivo, intentando optimizar la pérdida de calidad visual que se tiene, compensarla un poquito cuando sumamos mucha aberración esférica. Esto en cuanto a conceptos generales. Hablábamos aquí de lo que son conceptos generales de aberrometría, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en la aberrometría solo de la córnea. O sea, vamos a analizar la córnea y vamos a ver cómo analizamos las aberraciones de la córnea. Los aberrómetros corneales restringen el análisis de la aberración a solamente la cara anterior si hablamos de un topógrafo o cara anterior y posterior si hablamos de los tomógrafos, que evidentemente también tiene importancia la cara posterior.
Si a las aberraciones totales de todo el proceso ocular por convolución le sustrajéramos las de la córnea, las que podemos medir en la córnea, pues tenemos datos de las aberraciones internas, las que son provocadas por el cristalino o por la lente intraocular si el paciente ya está operado. Y las aberraciones corneales son fácilmente medibles porque son estables, no dependen de la acomodación y porque su medición no está afectada por el tamaño de la pupila, sino por el diámetro de la zona de estudio que nosotros queramos observar. Podemos analizar toda la córnea y luego simplemente analizar el diámetro que queramos, porque la pupila va a estar por detrás. La pupila sí tendrá efecto cuando ya hablamos de las aberraciones totales porque ya cerrarán el paso a ese diámetro que estemos analizando. Y dentro del frente de ondas total, la aberrometría corneal, por eso estamos centrándonos en ella, es la parte más importante a nivel de peso. O sea, es donde más aberraciones vamos a encontrar en un ojo normal, van a estar siempre en la parte de la córnea. Y sobre todo cuando además tengamos patologías de queratocono o cuando después de una cirugía refractiva, todavía más peso van a tener las aberraciones corneales dentro del reparto de aberraciones totales. La mayoría de esas aberraciones corneales se presentan en la superficie anterior. La superficie posterior puede tener aberraciones o puede inducir más aberraciones en el caso de que haya una ectasia que ya esté afectada a la cara posterior, pero en condiciones normales la mayoría de esas aberraciones las vamos a encontrar en la cara anterior de la córnea. Comentábamos que no dependen de acomodación ni pupila. Y lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de las aberraciones de la córnea es el coma, porque tiene incidencia en el caso de los queratoconos, mucha. Hay que analizarla y tenerla en cuenta para implantar anillos intracorneales. Cuando tenemos unas córneas irregulares, pues normalmente también disparan el coma. La aberración esférica, muy importante, como comentábamos, para buscar la selección de lente más adecuada para compensar esa aberración esférica que tiene la córnea por el tema de la pérdida de sensibilidad al contraste cuando tenemos unas aberraciones muy altas y sobre todo porque se modifica mucho la aberración esférica cuando estamos hablando de corrección visual láser, o sea, de pacientes operados de cirugía refractiva corneal. El astigmatismo aberrométrico también es muy importante, sobre todo de cara a la implantación de lentes tóricas, a tenerlo en cuenta para ver si son coincidentes o no el astigmatismo topográfico con el astigmatismo aberrométrico, porque sería cuando podríamos compensar prácticamente todo. En caso de que no sean coincidentes, pues tener en cuenta que vamos a corregir uno o vamos a corregir otro. Y luego el cómputo general de las aberraciones de alto orden, lo que le llamaríamos el RMS de aberraciones de alto orden, porque nos va a dar información para una indicación de lente multifocal o no. Y sobre todo porque también es lo que se dispara en caso de ojo seco, cuando la película lagrimal rompe, el problema que hay es que se disparan las aberraciones en esa córnea, se van a disparar las aberraciones y van a llevar a una mala calidad visual que también podría además aumentar si se está indicando una lente intraocular multifocal que ya va a proporcionar además también más aberraciones de alto orden. Cuando hablábamos de la pirámide de Cernicke la podemos aplicar a la aberrometría total o a la aberrometría corneal en este caso. Y cuando hablamos de la aberrometría corneal, tener en cuenta que la podemos obtener de dos maneras diferentes. Matemáticamente derivándolo de la elevación de la cara anterior o de la elevación de la cara posterior, ahí lo tendríamos por separado. O por la aberrometría podríamos derivarla de los frentes de ondas corneales. Tendríamos el anterior y el posterior y en este caso, cuando lo hacemos por frente de ondas, tendríamos el total, teniendo en cuenta que el total nunca va a ser la suma directa de la cara anterior y la cara posterior, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos en medio una paquimetría que no es igual en toda la córnea y que también modifica todo eso dependiendo del diámetro o la zona en la que estemos analizando. Yo les recomiendo fundamentalmente tener en cuenta que interesa la aberrometría total de la córnea siempre que vamos a hablar para cirugía de cataratas y selección de lente y siempre que vamos a hablar también de calidades visuales que queramos luego analizar. Cuando hablamos de cirugías con anillos intracorneales y cuando hablamos de cirugía refractiva, pues hay que tener en cuenta de cómo se modifica la aberrometría de la cara anterior de la córnea. Por eso, por lo que nos da las posibilidades de poder analizar de diferentes maneras. Bueno, y si aplicamos esa idea de aberrometría de las aberraciones de alto orden a la indicación de una lente multifocal, pues tenemos aquí las aberraciones en 4 milímetros de zona de estudio, que según el estudio que hizo el profesor Naoyuki Maeda hace ya unos años, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que estemos hablando de que ese valor de aberraciones de RMS de aberraciones de alto orden en 4 milímetros esté por debajo de 0,3
micras, va a ser un paciente óptimo para implantar una lente multifocal, aberrométricamente hablando, porque lo que le vamos a sumar con la lente a lo que tiene en córnea, pues no va a tener un valor significativo. Entre 0,3 y 0,5 no es, según Maeda, no es la mejor opción, pero bueno, porque ya va a empezar a caer un poquito la calidad visual, pero bueno, pero se podía implantar y que por encima de 0,5 no se debería ya implantar una lente multifocal porque ya le estamos sumando más aberraciones a un valor que ya con 0,5 es un valor ya que empieza a ser significativo de cara a la calidad visual del paciente. Y aprovecho para presentarles este estudio calentito, recién salido del horno. Se ha presentado esta semana. Es un estudio del grupo del doctor Joaquín Fernández de Ecuvisión, en el que, bueno, pues lo que hace es reafirmar prácticamente, es un estudio con 270 ojos analizados, y lo que hace es reafirmar prácticamente estos valores que daba el profesor Maeda en su estudio también. Y bueno, y lo que indica, les animo a que lo vean porque lo que indica es claramente cómo también esos valores de 0,3 y de 0,5 son valores importantes a tener en cuenta, y luego valores individuales para el trifoil, para el coma y demás, y de la aberración esférica de cara a la indicación de lentes multifocales. Es un estudio que está es nuevo, ya les digo, se ha presentado esta semana, y les animo, si lo necesitan, yo lo tengo ya y se lo puedo hacer llegar. Y luego también importante tener en cuenta lo que es la asfericidad corneal. La asfericidad corneal, lo que es la Q, es el coeficiente que determina cómo varía la curvatura de una córnea a lo largo de toda la extensión. Relaciona el mayor y el menor radio de curvatura que hay en la córnea, y es la relación que tenemos entre la parte central y la parte periférica de la córnea. Y es muy importante, y por esto les hablaba de la asfericidad corneal, no confundir la asfericidad con aberración esférica, que son conceptos que normalmente encuentro muy utilizando unos cuando son el otro y demás. Y la esfericidad, debemos centrarnos en que es forma de la córnea, y la aberración esférica es la aberración inducida por esa forma que tiene la córnea. O sea, la aberración esférica es una consecuencia de la esfericidad que tiene esa córnea, pero no es lo mismo. Y eso sí es interesante tenerlo en cuenta. Y luego también la aberración esférica la podemos analizar a todos los diámetros, pero la fericidad me encuentro también muchas veces que me preguntan, bueno, por la Q, la fericidad a 2 milímetros o a 3 milímetros. Bueno, pues no existe, no tiene importancia, no es significativa la esfericidad a 2 o 3 milímetros, porque si estamos definiendo, como lo vemos arriba, que es la relación que hay entre el centro de la córnea y la periferia de la córnea, si nos estamos quedando en 3 milímetros, pues evidentemente no estamos hablando de periferia de la córnea, estamos hablando solo del centro de la córnea. Por eso es importante saber que no tiene mucho sentido el tener datos o el buscar la asfericidad corneal por debajo de 4,5 milímetros. No suelen presentarse esos datos, ni es significativo, porque no tendríamos relación entre centro y periferia. Volviendo a la aberración esférica corneal, por ejemplo, en este caso, este es un paciente pre-cirugía LASIK, en el que tenemos esa aberración esférica, y después de la cirugía miópica vemos cómo la aberración esférica se dispara hacia positivo. Si estuviéramos ante un LASIK hipermetrópico sería al revés, sería justo la parte central la que se positivizaría y la parte periférica la que haríamos negativa. Es como si a esta imagen de aquí abajo le diéramos la vuelta, pues sería lo que sería la aberración esférica negativa en caso de un LASIK hipermetrópico. Pero vemos simplemente como este paciente, que es un paciente que es en torno a una ablación de 4 dioptrías, 5 dioptrías, cómo se le ha disparado mucho la aberración esférica de lo que tenía en la córnea, que era más o menos normal, a una aberración esférica ya bastante más alta. Bueno, ¿y cómo podemos utilizar la aberración esférica para la indicación de la lente más adecuada para compensar esa aberración esférica? Bueno, pues tenemos aquí el dato de esta pantalla que les presento, la pantalla del pre-op de cataratas del Pentagram, en la que viene ese dato ya, y viene aquí a 6 milímetros. La aberración esférica corneal nos la da el valor en 6 milímetros. ¿Por qué? Porque es el valor que declaran los fabricantes de lentes. Los fabricantes de lentes, la zona óptica de la lente suelen ser zonas de 6, y la aberración esférica la declaran ahí. Entonces lo que buscamos es en zona de 6 en córnea y en zona de 6 en lente, que más o menos en el plano lente correspondería aproximadamente a 5,6, 5,7 milímetros en plano lente, lo que sería en córnea, pero muy compensado, muy parecido. Y lo que vamos a buscar es compensar, porque luego la pupila hará de diafragma para las dos. Bien, ¿y cómo trabajamos con esto? Pues según Maeda, lo que nos interesaba ahí es tener una aberración esférica que quedase un poquito a positivo, de manera que
si jugamos con esta regla, estos son los valores que, bueno, que la mayoría de fabricantes van declarando ya a día de hoy, en el que tenemos pues una serie de lentes. Tenemos lentes esféricas. Las lentes esféricas todas inducen una aberración esférica positiva en torno al 0,18 en positivo, más 0,18, ahí desde más 0,15 a más 0,18 es lo que se suelen mover. Luego tenemos lentes asféricas negativas, y la negativa las hay desde el menos 0,27, que es la más negativa, que son las de Johnson, hasta el menos 0,070, que hay algún tipo de lente también, pero normalmente se mueven ahí, muy negativas, de menos 0,20, menos 0,27, negativas medias de 0, menos 0,18 a menos 0,11, y luego alguna más baja. Y luego tenemos otro tipo de lentes que son las asféricas neutras, que son las de valor de aberración esférica cero, que ni suman ni restan aberración esférica, ni es positiva ni es negativa, y dejarían como está lo que tiene en la córnea. Bueno, pues a lo que la lente que ustedes quieran elegir, tendríamos que sumar lo que nos está diciendo ese Z40 de 6 milímetros de la aberrometría, de la aberración esférica, buscando que tengamos aproximadamente un valor un poquito positivo, que no se nos lleve a negativo. De manera que aquí teníamos este paciente con un 0,161. Bueno, pues como tenemos lentes menos 0,11, pues nos quedaría con un 0,050, o con una lente neutra nos quedaría con el 0,160, y en ambos casos pues lo que tendríamos es un poquito más o un poquito menos de aberración esférica, pero buscando eso. Lo que sí es importante es que esa aberración esférica no se vaya a negativo. Por ejemplo, tenemos este paciente con el menos 0,161. Si le pusiéramos una lente con el menos 0,27, nos iríamos a una aberración esférica negativa, y esta es la aberración esférica negativa, es la que más penaliza lo que hablábamos, la que más penaliza la calidad visual del paciente, cuanto mayor sea y en negativo. Entonces, bueno, pues es mejor intentar siempre que quede un poquito positivo en esa suma entre o resta entre aberración esférica de la lente y aberración esférica corneal. Bueno, y ahora pasamos a lo que es información de la aberrometría total de todo el dioptro ocular, de todo el proceso ocular. Y aquí sí es muy importante la pupila, porque la pupila es la que va a hacer que entre más cantidad de aberraciones o no entre córnea y cristalino, córnea y lente, dentro de todo el proceso. La pupila va a determinar la calidad, la cantidad de aberraciones que afectan la calidad visual del paciente. Y la pupila va a tener un doble papel, porque una pupila pequeña va a estar castigada por la difracción, y una pupila grande va a estar castigada por la cantidad de aberraciones. De manera que tenemos que, este caso, por ejemplo, el mismo paciente, arriba tenemos una pupila de 3 milímetros, y vemos que las aberraciones se pronuncian más por la difracción, y abajo tenemos esa misma pupila, ese mismo paciente con la pupila a 7 milímetros, y lo que vemos es que ya le entran más cantidad de aberraciones. Entonces, bueno, lo ideal es que tuviéramos una pupila de equilibrio que va a estar entre 4 milímetros y medio de diámetro, en el que ni las aberraciones son tanta la cantidad de aberraciones que entran, ni la difracción de la pupila va a ser también tan importante. Entonces, por eso la zona de 4 y medio de pupila sería la más óptima de cara a compensar y equilibrar las aberraciones totales que van a entrar en el ojo. Y luego, por hacer algún tipo ya de como aplicación final, por ver algún caso, vamos a ver aquí este caso en el que vamos a ver la aberrometría total diurna y nocturna en diferencia. Aquí tenemos este paciente en el que vemos su pupila diurna a 2,5, nos está dando una refracción de menos 0,33 en esfera. Cuando nos vamos a 4,5, la pupila que tiene nocturna le sube un poquito la esfera a menos 0,58. El cilindro de menos 1,35 le baja a menos 0,83, media dioptría más o menos de diferencia, y el eje se le modifica 5 grados en solamente 2 milímetros de diámetro de pupila más. O sea, estamos viendo que la refracción puede cambiar, aunque sea pequeña la modificación de pupila. Pero en el caso de las aberraciones vemos que aquí ya es más importante. Pasemos de unas aberraciones de alto orden de 0,118, son unas aberraciones tolerables para el paciente. Estamos pasando ya con 4 milímetros y medio, solo 4 milímetros y medio, a unas aberraciones de 500, 0,503. O sea, vemos cómo se ha multiplicado casi por 5 las aberraciones en 2 milímetros de más de pupila. Quiere decir que este paciente probablemente con 6 milímetros de pupila va a tener unas aberraciones que le van a perjudicar bastante, le van a penalizar bastante en la calidad visual. Luego vemos que la aberración esférica la tiene ligeramente negativa, pero prácticamente neutra, y se le negativiza un poquito más.
Y en el caso del coma vemos que pasa de un coma de 0,043, prácticamente insignificante, a un coma de 0,237. O sea, se le multiplica casi por 5 la aberración comática. Entonces, bueno, pues es el ver cómo con solo 2 milímetros de diferencia, o sea, de una pupila pequeña a una pupila media, ya se le está cambiando la refracción y le están subiendo determinadas aberraciones, sobre todo las de alto orden. Y imagínense la diferencia que puede haber en este paciente entre 2,5 y 6, que probablemente ya va a tener unas aberraciones que le van a perjudicar bastante, aparte de cambiarle seguro bastante más la refracción. Por tener en cuenta que si tenemos un RMS de alto orden por debajo de 0,4 en una aberrometría total ocular, vamos a tener una buena calidad visual. Normalmente no debería de quejarse el paciente. Por eso, por lo que acuérdense que aquel límite las estábamos poniendo en la córnea, que no hubiera unas aberraciones por encima de 0,5, porque ya estaríamos sobrepasando ligeramente ese límite. Pero la película lagrimal influye, y la película lagrimal influye mucho porque cuando la película lagrimal rompe, ese RMS de alto orden se disparan muy por encima de uno. O sea, estamos hablando de que un mismo paciente que tuviese con la película lagrimal estable un 0,4 o por debajo de un 0,4, si la película empieza a romper, se van a disparar a lo mejor a valores de 1,7, de 1,9 o de 2,3. O sea, la película lagrimal inestable influye mucho a una mala calidad visual del paciente y por eso también sería una contraindicación importante el no tratar esa película lagrimal antes de una implantación de una lente multifocal. Vean aquí este caso. En este caso lo que estamos viendo, vemos la imagen de retroiluminación. Arriba y abajo hay 30 segundos de diferencia sin parpadear el paciente. Vemos en la imagen de retroiluminación cómo ya está rompiendo la película lagrimal. Vemos en la matriz Harman-Shack, vemos cómo todos esos puntos ya se van distorsionando y cómo el mapa de fase pues empeora de manera significativa. Y por último, vamos a dar una aplicación de cómo podría ayudar o cómo puede ayudar y lo que va a venir a futuro también, estamos implementando ya a nivel del aberrómetro que tiene el Pentacam para poder dar una información interesante y trabajar con ella de cara a la indicación de tipo de lente. Aquí tenemos este paciente en el que estamos viendo en la imagen de retroiluminación, vemos que es un cristalino que ya está alterado, un cristalino para una cirugía de cataratas. Vemos que tiene un astigmatismo corneal y vemos cómo es su imagen en córnea, su imagen interna con el cristalino que ya tiene opacificado y cómo sería por convolución esa imagen que el paciente ve. Podríamos modificar para analizar a diferentes diámetros de estudio y podríamos mirar que nos hiciera el cálculo de cómo ve sin corrección, que es lo que estábamos viendo, o con diferentes opciones de corrección. Corrección en gafa de esfera, de esfera de cilindro o corrección con lente asférica o con esférica tórica intraocular también. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos trabajar con eso. Aquí tenemos al paciente como ve, cómo es su imagen por convolución sin corrección, así es como este paciente vería con una pupila de 3,25, que es su pupila diurna. Vemos cómo nos hace el cálculo, fíjense cómo se modifica si le hiciéramos una corrección con gafas. Si se le corrigiera con una lente intraocular esférica, en la que, bueno, pues ya mejora un poquito, pero le estamos induciendo más aberración esférica, y cómo calcula que sería su calidad visual una vez que quitásemos ese cristalino y se implantara una lente asférica negativa para compensar la aberración esférica de la córnea y tórica para corregir el astigmatismo. Bueno, pues nos está haciendo ese cálculo, esto no es una simulación, esto es un cálculo matemático por convolución y nos está diciendo que este paciente, si elegimos una lente esférica tórica, va a ver así. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Este paciente ya está operado. Aquí le estamos viendo con su lente, vemos perfectamente cómo está su lente aquí tórica, aquí implantada, una lente esférica tórica. Y vemos, fíjense, entre el antes y el después, que no hay una gran diferencia cuando estamos hablando de la calidad visual del paciente para la zona de 3 milímetros. Ahí vemos la pupila muy dilatada, pero analizando la zona de 3 milímetros, vemos que es como habíamos calculado antes. Se está viendo que exactamente es así. Y luego vemos cómo eso puede modificarse, se podría modificar cuando ya analizamos a un diámetro de pupila mayor de 6 milímetros, pues evidentemente lo que estábamos hablando, hay más cantidad de aberraciones que entran a funcionar y la calidad visual de ese paciente baja. Pero bueno, pero lo que queríamos a lo mejor enseñarle al paciente y explicarle al paciente de cuál es la opción más óptima para corregirle sus aberraciones y su refracción, pues en este caso queda claro que sería utilizar una lente esférica y tórica para corregirlo todo.
Y por mi parte, nada más esta noche. Agradecerles la atención y bueno, no sé si hay alguna cosa que quieran comentar, que quieran preguntar o que quieran que repitamos. Ustedes me dicen. Bueno, Juan Carlos, de verdad que, bueno, un placer volver a escuchar la clase. Siempre aprendemos otros tips y eso último, esa nueva tecnología de cálculos matemáticos, ya que puede hacer el equipo para nosotros saber con el tipo de lente que se le vaya a implantar cuál va a ser la aberración total ocular y la calidad visual del paciente, me parece que es algo en lo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, Eso es algo que lo que hemos visto ahí con todas esas opciones de corrección todavía no está. Es una versión beta que tenemos nosotros ya y que hemos podido ir trabajando con ella, haciendo algunos casos. Ahora mismo nos deja elegir entre la corrección con gafa o la corrección con una lente intraocular, pero sin muchas más opciones. El siguiente paso será implementar esas opciones. Y el último paso será implementar cuando los fabricantes nos pasen todos sus datos de aberración de las lentes, será con cada una de las lentes que queramos implantar. O sea, decir, a ver, es que yo quiero hacerlo con la lente Vivity de Alcon, no quiero hacerlo con una lente de Physiol trifocal. Entonces, con los datos que haya declarado el fabricante es con lo que se hará ese cálculo, con lo cual podemos ver específicamente, no con un genérico de lente, sino con la lente específica con la que se quisiera implantar o con la que se trabajara. O sea que estos son pasos que van a ir viniendo, pero que nos van a ayudar mucho, evidentemente, en el trabajo diario. sí, la cirugía de catarata efectivamente, como siempre lo hemos comentado, ya deja de ser una cirugía donde solo el paciente quiere ver mejor, sino quiere ver muy bien, independientemente que sea o no una cirugía refractiva, ¿no? Hablemos de catarata como tal. Ya los pacientes se vuelven más exigentes y cada día pues quieren tener mejor calidad visual, pero con esto es un salto que da el avance oftalmológico muy, muy grande, muy grande. No sé si el doctor Ángel quiere comentar algo. No, pues bueno, agradecer a Juan Carlos por esta clase que nos acaba de dar. Cada vez mejor. Y bueno, un punto importante. Yo le quiero hacer un par de preguntas a Juan Carlos, que creo que son prácticas para efectos de la audiencia, ¿no? La primera es una curiosidad, fíjate. Cuando ese diámetro pupilar, Juan Carlos, que nos da el equipo, cualquiera que sea, en este caso el Pentacam, que es el equipo que nosotros usamos, ¿no? Ese diámetro pupilar que nos da el Pentacam, ¿tiene alguna influencia las condiciones de iluminación con la que tú hagas el estudio? Y yo te lo comento porque cuando comenzamos a utilizar el Pentacam, a mí me llamó mucho la atención esta manta, esta toalla negra que viene con el equipo y que uno le coloca al paciente para que todo quede en oscuridad, ¿no? ¿Qué importancia o qué diferencia puede haber en el tema del diámetro pupilar, las condiciones de iluminación con la que tú hagas el estudio y cuál sería la condición de iluminación ideal? Y a su vez, ese diámetro pupilar que nos da el Pentacam nos ayuda en algo a la hora de yo considerar lo que es el diámetro pupilar mesópico o en condiciones fotópicas del paciente. Sí, a ver, con el Pentacam, dependiendo del modelo de Pentacam también vamos a hacer pruebas de diferentes maneras. Si hablamos de los Pentacanes en general, de todos ellos, la prueba del el escáner de 3D, la prueba se intenta hacer lo máximo oscuras posible para que haya un contraste, un mejor contraste entre el claro y oscuro que va a hacer la prueba para tener una mayor definición de dónde está cada uno de los puntos para generar la imagen tridimensional de la cámara anterior. Entonces ahí hablamos que estamos a oscuras con una luz de hendidura azul que incide directamente y que va a ir haciendo el escáner que incide directamente sobre la pupila. Bien, en este caso, ¿qué es una pupila normal que nos va a dar el Pentacam y que nos aparece en la pantalla del pre-op de cataratas, por ejemplo, donde pone pupila 3D? Pues las pupilas normales nos tienen que dar valores entre 2,1 milímetros y 3,1 milímetros, más o menos. Entonces estamos hablando de que son pupilas normales. Pupilas excesivamente pequeñas para esas condiciones de luz en las que estamos prácticamente a oscuras con una luz de hendidura solo incidiendo. Pupilas por debajo de 2 milímetros, 1,9 son pupilas excesivamente pequeñas.
Y pupilas que ya estén por encima de 3,6, 3,7 en esas condiciones de luz son pupilas excesivamente grandes. Ya tenemos que empezar a tener en cuenta que pueden ser pupilas que nos pueden dar problemas con determinadas lentes, sobre todo lentes multifocales. Vale, entonces lo normal, pupilas normales, valores entre 2,1 y 3,1, 3,2 son pupilas completamente normales y ahí no tendríamos que tener ningún miedo ni por exceso ni por defecto de diámetro pupilar. Y es una pupila efectiva del paciente, es la pupila que el paciente va a tener en unas condiciones de luces normales, no a mucha luz, pero no a oscuras. Cuando hablamos de la prueba que hacemos con el Pentacam, con el AXL Wave, que es el que hace toda la aberrometría total además, ahí estamos hablando de que hacemos una prueba que sí interesa hacerla completamente a oscura, cuanto más oscura mejor, y que la parte de aberrometría, que es la primera prueba que se hace completamente a oscuras. El paciente no ve absolutamente nada, de manera que vamos a buscar el mayor diámetro pupilar que de natural vaya a tener el paciente, no inducido evidentemente por gotas, que ya no lo desvirtuarían todo, sino vamos a simular unas condiciones de oscuridad para que la pupila llegue a su máximo diámetro y vamos a analizar la aberrometría de esa manera. Entonces, cuando vamos a hacer la aberrometría, cuanto más oscuro esté, mejor, porque más reales van a ser los datos con los que vamos a trabajar para poder saber. Y luego, cuando lleguemos a la tercera, a la cuarta prueba, que porque vamos a hacer la aberrometría, luego va a hacer la retroiluminación, luego hará la medida de la longitud axial y por último hará el escáner 3D que hablábamos antes. Entonces tendremos dos pupilas. La pupila máxima que ha llegado para la aberrometría, que es la primera que ha medido y que será su pupila nocturna, que es el valor que veíamos ahí de pupila nocturna, y luego tendremos el valor del escáner de 3D, que será su pupila diurna, que será su pupila que normalmente hablábamos, que será una pupila de 2,7, de 3,3, 3,1 y demás. Entonces son las pupilas que tenemos. Y luego, muchos de esos cálculos, por tener cálculos con valores más normativos, los vamos a hacer a lo que un refractómetro, por ejemplo, hace, que es una pupila de 3 milímetros o de 3,1 milímetros. Entonces, por eso nos da la pupila máxima, la pupila mínima que ha tenido en las pruebas de Pentagon y luego los 3 milímetros como referencia siempre para tener. Pero básicamente, para tener en cuenta, cuando el escáner de 3D nos da valores de pupila entre 2,1 y 3,1, estamos hablando de pupilas normales, valores más bajos, pupilas muy pequeñas y valores por encima de 3,5 cuando estamos en esas condiciones normales. Y siempre la prueba de Pentacan intentar en todos los casos hacerlo lo más oscuro posible, pero teniendo en cuenta que sobre todo cuando hablamos de la aberrometría es cuando sí que deberíamos de buscar la mayor. Un escáner de 3D haciéndolo prácticamente en penumbra, no hace falta que sea una oscuridad completa, no vamos a tener problema, pero cuando hablamos de la aberrometría sí que deberíamos de hacerla en completa oscuridad. Y el diámetro Perfecto. pupilar, Juan Carlos, para efectos, ya que estamos hablando de pupila, y por ejemplo, cuando vamos a implantar una lente tórica, que lo hemos hablado, en diferentes condiciones, ¿sí? Cuando las pupilas son normales o son más dilatadas en condiciones normales de los pacientes, quisiera que le explicaras un poquito a la audiencia cómo escoger si ese paciente va a corregir bien con un lente tórico, dependiendo si la tenemos a 3, a 4, a 6 o a 8, porque hemos visto Ujú, que puede variar el eje dependiendo de la apertura pupilar. ujú. Sí, lo primero que sí es importante es saber que nunca se debe de hacer la topografía cuando lo que queremos es evaluar en términos de topografía, en términos del astigmatismo y sobre todo en términos del eje, nunca se debería de hacer la topografía con el paciente dilatado, porque ya hay estudios que certifican que al dilatar la pupila se puede modificar el eje y yo en una prueba que me hicieron a mí directamente, que me la hizo el doctor Carlos Rocha, que le tuvieron ustedes hace un mes también en un curso, haciéndonos la prueba y Sí. me la hizo a mí en un ojo no me modificó al dilatarme, no me modificó nada el eje, pero en el otro me modificó 9 grados. O sea que es curioso el tema. Entonces, lo primero, saber que no se debería de hacer una topografía para coger el eje de cara a una lente tórica con el paciente dilatado. ¿Vale? Eso es importante. Y luego, lo que sí es importante es saber que si tenemos una topografía que es regular y quiere decir que se mantiene constante el eje en todo el diámetro de la córnea, en el salto de 3 milímetros a 5 milímetros sobre todo, que es donde la pupila se va a mover, sí es importante que se mantengan constantes, ¿vale? A partir de entre 5 y 7, hombre, ya tiene que ser la pupila muy grande para que llegue ahí. Pero sí es importante que tengamos una córnea regular, y el que la córnea sea regular significa que se mantenga perfectamente alineado ese meridiano plano y ese meridiano curvo, y que no se vayan modificando a diferentes diámetros, porque puede ocurrir
que en 3 milímetros con una pupila de 3 tenga un astigmatismo a 1 grados y que cuando nos vamos a una pupila mayor entre 3 y 5, como hemos visto en este paciente último que hemos visto dilatar, como en este caso le giraba 5 grados, pero es que a lo mejor resulta que en 5 milímetros y medio ya no son 5 grados, son 8 grados. Bueno, pues 8 grados con una lente intraocular implantada se va a notar mucho. Entonces, eso, una de dos, o asegurar que la pupila no va a llegar a ese diámetro aunque le cambie el eje, o avisar al paciente por delante que muy probablemente su visión nocturna va a tener que ser corregida otra vez porque no va a ver bien, no va a ver igual a mayor diámetro de pupila porque le va a cambiar, va a tener otro eje que es diferente al que tiene corregido en el astigmatismo. Entonces, eso sí es importante. Eso es importante saber que la concordancia de la pupila con si hay modificaciones en esos astigmatismos irregulares. Mira, por aquí ahí tenemos otra pregunta del doctor Jorge Galué. Dice, excelente charla, gracias. Para usted, ¿qué diferencia tienen los lentes monofocales con visión extendida con respecto a la calidad de visión a los monofocales asféricos por las aberraciones que ésta tiene? Bien, la diferencia en las lentes entre una monofocal normal, que va a tener una corrección de aberración, estábamos hablando fija más o menos, positiva o negativa o neutra, con respecto a la SEDOF, es que la SEDOF, la mayoría de las SEDOF, sobre todo las que están basadas en aberración esférica, la manera de elongar el foco es modificándole la aberración esférica de la parte central, a lo mejor de los 2 milímetros o 2 milímetros y medio centrales. Entonces lo que hacemos ahí es inducir una cantidad de aberración esférica. Imaginemos, en ese diámetro de córnea, la aberración esférica debería ser neutra. Si a la lente le ponemos una elongación de foco, le sumamos una aberración esférica de aproximadamente un 0,100, un 0,120, pues lo que vamos a tener es ese rango acomodativo que hablábamos antes en la aberración esférica longitudinal. Entonces, las EDOF, las monofocales van a ir perdiendo aberración esférica según vamos cerrando el diámetro, exactamente igual que en la córnea, y la parte central sería prácticamente neutra, igual que en la córnea. Pero en las EDOF lo que vamos a tener es una suma de aberración esférica en la parte central que va a ser la que va a hacer esa elongación de foco. Por eso, esa es la diferencia fundamental. Y luego las lentes las lentes EDOF o las de foco extendido, hay de diferentes maneras de conseguirlo. Una lo consiguen con unos halos, otras son los axicones. Dependiendo de la forma que tengan, inducen de una manera o de otra. Vale, pero siempre va a ser en la parte central. Y lo importante es que nos dijeran qué cantidad de aberración esférica dan y si es positiva o negativa, que es lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene la aberración esférica prácticamente neutra en 2 milímetros y medio o 3 milímetros, pues sabemos que si le vamos a sumar un 0,100 o un 0,120 le va a funcionar. Pero si tenemos un paciente que no le ha bajado, que en 2 milímetros, pongamos, en 2 milímetros, 2 milímetros y medio, le queda una aberración esférica en la córnea ya de un 0,070, cuando le metamos un 0,120 lo que vamos a hacer es pasarnos, digamos, de largo en lo que va a tolerar, entonces va a caerle esa calidad visual. Entonces, por eso es la importancia de que los fabricantes nos digan o empiecen a decir, cuando hablamos de la SEDOF, del rango extendido, cómo hacen esa elongación de foco, que todavía no lo dicen, y en ese caso será muy importante, que siempre lo es, el analizar a día de hoy que la aberración esférica de la córnea, no del total, sino de la córnea, que tengamos en esa parte central sea neutra. Porque si la tenemos ya negativa, puede ser un problema. Si la tenemos más positiva de la cuenta, puede ser un problema y siempre deberíamos de mantenernos en valores. Yo les recomiendo que se analizan eso en un momento, en un principio, y hasta que no nos aclaren los fabricantes cómo es su rango de aberración esférica, yo les diría que en pacientes que en los entre 2 y 3 milímetros centrales de la córnea, cuando analicen la pirámide, la aberración esférica, tengan unas aberraciones por encima de un 0,030 o un 0,040, cuidado, porque a lo mejor ya la calidad visual del paciente se compromete. Pero mientras no nos den Sí. el dato, no podemos jugar nosotros a hacer ese cálculo. Si no tenemos la exactitud, y también ahorita está el Rainer que tiene negativa y positiva, ¿no? Sí, eso lo comentábamos. Lo que se intenta, o sea, si yo lo intento meter todo a positivo, lo intento meter todo a negativo, el problema es que ya estoy acumulando todo eso. Pero sin Claro. embargo, si yo pongo una parte a positivo y una parte a negativo y dejo en medio ese rango de foco, lo bueno es que ni penalizo a uno ni penalizo al otro. Y eso es lo que se está intentando ahora con las nuevas lentes que hay, las nuevas plataformas que son aberración esférica positiva y negativa entre el cuarto y el sexto orden. Ujú. A mí me parece una buena solución y me parece que puede ser por donde vaya a ir. Pero volvemos a lo mismo. Deberían de decirnos qué cantidad de aberración esférica es la que pretenden inducir. Ok.
Por aquí veo que está levantando la manito el presidente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, al cual le damos la bienvenida. Si está por ahí el doctor Ricardo Heredia, que quiere comentar algo. Hombre, es un placer enorme poder saludar a mi amigo el doctor Heredia. No sé si está por ahí o se nos fue. Es que aquí los problemas de la luz. Doctor Ángel, ¿usted lo ve? Lo ve. A Ricardo, a ver. Sí, por aquí está, ahí apareció. No lo veo. Ahí Sí, está, ahí está. buenas Ya noches. sé. Buenas noches. Buenas noches. Se oye por ahí, Juan Carlos. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, Muy doctor bien. Ricardo. Te escuchamos Gracias. perfecto, Ricardo. Les hice una pregunta. Está en el chat la pregunta. A ver, ¿Qué? ajá, la leo. Ajá, dígala. Eh, un gran saludo y abrazo. ¿Qué experiencia tienes con el cálculo de los lentes Galaxy y Galaxy tóricos con el Pentacam AXL? Bueno, pues no le puedo contestar a esto porque la experiencia no tengo, no he hecho cálculos todavía con ello, no han caído en mis manos tampoco cálculos. Sí tengo más cálculos, sí he hecho más cálculos con BBT. Dense cuenta que al final a mí lo que me mandan siempre, cuando me mandan para hacer un cálculo, es siempre de cosas muy difíciles y cosas que probablemente no triunfemos. Entonces me lo mandan a mí para intentar ayudar un poco y demás, pero no tengo experiencia con esa lente, no le voy a poder decir, pero no se preocupe que voy a preguntar, voy a buscar, voy a mirar, me voy a informar y le voy a contestar a esta pregunta en los próximos días, porque seguro que sí que tenemos aquí amigos que hayan hecho cálculos y sobre todo pruebas que yo pueda, con Pentacam, que yo pueda revisar y que pueda ver tanto en preoperatorios como posoperatorios para el cálculo. Pero ahora mismo no tengo yo información para poderle dar. Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, tu buen amigo, nuestro buen amigo Alfonso Arias y José Luis Rincón tienen la gran experiencia en España de la colocación de los lentes Galaxy. Y sé que Ujú. están haciendo los cálculos con Pentacam. Bien, De pues verdad que hablaré con él, pero se ve que le va muy bien y no han debido tener ninguna duda porque todavía no me han consultado ni me han dicho nada, pero le voy a preguntar y le confirmaré y le contestaré. Porque es una buena pregunta y es verdad que no han caído, me han caído muchos cálculos de BBT. Me llamaba la atención siempre muy al principio que Alcon indicaba siempre el intentar dejar un poquito aproximadamente en el cálculo un poquito a negativo. Creo que tiene que ver con la aberración esférica que ellos tienen y y que se optimiza más y que pierde efecto si se va a un error hipermetrópico. Eso sí, pero con esta lente no le puedo decir, pero le preguntaré a Alfonso y a José Luis que seguro que nos dan información interesante. perfecto, muchísimas gracias. Al Bueno, contrario, al es un igual que placer tú, saludarle. al igual que tú, y bueno, esperemos vernos, porque estoy por aquí, por tu tierra, por mi madre patria y por tu tierra patria. ¿Ok? Hombre, En- entonces nos veremos por aquí. Igualmente con perfecto. Alfonso. Con Alfonso tengo un encuentro la semana que viene. Así que de verdad que muy bueno. Excelente el webinar. Fue bastante amplio, muy interesante y bueno, los felicito de verdad. Felicito a Estefanía y felicito a Ángel por haber hecho esa moderación que estuvo muy excelente, muy buena. Y tú, Juan Carlos, como siempre, mejor que nunca. Un abrazo y creo que ya es tiempo de que vayamos a dormir, Gracias, incluyéndote a ti, ¿ok? gracias, Ven, gracias. pues, Por Muchísimas, aquí muchísimas hay gracias. otra persona que está pidiendo que si nos puedes hacer llegar el paper y sí, sí lo podemos conseguir y entonces se lo haremos llegar a la doctora Soiret. Pues si les parece, ahora mismo se lo envío yo a la doctora Briceño cuando terminemos el Gracias. paper y luego que lo haga o se lo enviaré también a los compañeros de ACM para que también lo tengan y así que el que lo necesite que lo pueda solicitar.